Para calcular la ecuación algebraica hace lugar a lugar geométrico. Acuérdense que el lugar geométrico es la gráfica que va a estar asociada a una figura y eso va a estar asociado a una ecuación. Entonces lo que debemos determinar es la figura que está asociada a una ecuación, eso nos va a producir una gráfica y es lo que nos están pidiendo como ecuación algebraica. Ese es el lugar geométrico. Bueno, vamos a graficar el punto F. Aquí me están diciendo que tengo un punto, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, que está en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y estamos hablando que aquí tenemos el punto F de coordenadas 4,5. Luego me están diciendo que tengo una recta que es x más 5 igual a 0. Habíamos dicho que la recta x más 5 igual 0 por operaciones inversas. Aquí está sumando, la operación inversa es resta. Entonces x es igual a menos 5. Eso quiere decir que debe de haber una recta que atraviesa el eje de las abscisas. Como debe de atravesarla el menos 5, tendríamos que escribir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y la recta de la que estamos hablando debe ser una recta vertical que atraviesa por x igual a menos 5. Tenemos las dos referencias, la recta, el punto, y me están hablando de un punto de coordenadas x, y. Ese punto de coordenadas x, y debe cumplir la condición que equidista. Cuando estamos hablando de equidista, estamos hablando de la misma distancia. Por lo tanto, debe de haber una distancia que va a ser igual a otra distancia. Si estamos hablando del punto, lo voy a ubicar aquí. Si estamos hablando de un punto de coordenadas x, y, lo ubico ahí solamente para referencia. Entonces tenemos que decir que la distancia de este punto P a F debe ser la misma de este punto P a la recta. O sea, la distancia del punto P a F debe ser la misma que la distancia del punto P a la recta. Para calcular la fórmula de distancia entre dos puntos, hay una fórmula que dice la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x menos y, perdón, de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Sabemos que indistintamente se pueden escribir primero las y's y luego las x, pero la referencia es que debe ser el mismo punto con las coordenadas en 2 y el mismo referido a las coordenadas en 1. Si vamos a calcular esta, entonces tomemos de referencia estos dos puntos y tendríamos que la distancia del punto P al punto F se calcula como la raíz cuadrada de y menos 5 al cuadrado, y menos 5 al cuadrado, más x menos 4, x menos 4 al cuadrado. Si observaron fue de este menos este, o sea, en coordenadas y menos 5 y en coordenadas x menos 4. Ahora, ya que hayamos obtenido eso, hay que igualarlo a la distancia del punto P a la recta. Para calcular la distancia de un punto a una recta, hay una fórmula donde es el valor absoluto de ax más by más c entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Cómo es que se sustituye esta fórmula? Esta fórmula me está diciendo que hay una a. Esa a es el coeficiente de la x en la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es la que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta a es el coeficiente de la x. O sea, me están diciendo que esta a es el coeficiente de esta x y sabemos que aquí hay un 1 que multiplica la x, aunque no se escribe. Luego, me están diciendo que hay una b. Esa b pertenece al coeficiente de la y, pero si observamos en la recta no hay y's. Eso implicaría que este coeficiente es 0 debido a que no hay y's acá. O sea, 0 por la y me implicaría un 0 que aquí está escrito. Y más c es el término independiente. Este término independiente está haciendo referencia a este término independiente. Así es como vamos a hacer la sustitución. Ahora, eh, esta A es la misma A que se va a escribir aquí abajo. Esta B es la misma B, pero ya habíamos dicho que esa B es 0, que esa B tiende a 0. Y me faltan los puntos X y el punto Y. Estas son las coordenadas del punto al cual vamos a calcular la distancia. Pero como el punto es X y Y, esta X es esta X, o sea, no puedo sustituir, sigue siendo X. Y esta Y
tendría que sustituir esta y, pero pues es y, por lo tanto se va a quedar así. Entonces, al sustituir esta fórmula, tendríamos que este es el valor absoluto de AX, habíamos dicho que A es 1, y que la X, pues es la X del punto, de este punto, más BY, habíamos dicho que es 0, la B, y la Y, pues es la Y del punto, más C, que es el término independiente que está en la recta y que habíamos dicho que es 5. Eso dividido entre la raíz cuadrada, habíamos dicho que las A y las B son las mismas, las de arriba y las de abajo, o sea, aquí sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, ya con eso, ese es el planteamiento y lo único que hay que hacer van a ser operaciones. Y esas operaciones es, si yo elevo al cuadrado un binomio, recordemos que elevar al cuadrado un binomio es, primeramente, el cuadrado del primero, que es y cuadrada, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 5 es 10y, más el cuadrado del segundo, que es 25. Y a eso le voy a sumar lo mismo, el binomio al cuadrado, aquí es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 8x más 16. Todo eso en raíz cuadrada. Igual al valor absoluto, 1 por x es x, más 0 por y, este es 0, y 0 más 5 es más 5. Entre 1 al cuadrado es la unidad, 0 al cuadrado es 0, 1 más 0 es 1, y la raíz de 1 pues sigue siendo 1. De aquí, estos paréntesis que eran de agrupamiento implican una multiplicación. Si se dan cuenta que hay un signo más, este más por lo demás se quedan igual. Por lo tanto, estos signos de agrupamiento no tendría sentido escribirlos aquí. Aquí lo mismo, al elevar al cuadrado ya estoy elevando. El signo de agrupamiento diría que se multiplica por este más, pero más por lo demás sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, el escribirlos o no escribirlos es lo mismo. Lo que hay que hacer aquí va a ser la suma de términos semejantes. Si se dan cuenta, los únicos términos semejantes es el 25, es el 16. Por lo tanto, lo demás lo vamos a reordenar. O sea, primero escribimos las x cuadrada, luego escribimos las y's, la y, obviamente aquí tiene un signo más, es más y cuadrada, luego la x, que es menos 8x, luego el menos 10y, recuerden que debe ser en orden alfabético, y estos son términos semejantes. Al sumar 25 más 36, aquí obtenemos 41. La raíz cuadrada sigue existiendo, porque solamente estoy haciendo la suma de términos semejantes. Y de este lado, si dividimos x más 5 entre la unidad, sigue siendo x más 5. Continúa teniendo el símbolo de valor absoluto. Ahora, para quitar esta raíz por operaciones inversas, la operación inversa a la raíz es elevar al cuadrado. Por lo tanto, debo elevar al cuadrado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, si yo elevo al cuadrado la raíz y el cuadrado, al ser operaciones inversas, solamente queda el radicando. O sea, lo único que va a quedar va a ser lo que tengo adentro de la raíz, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada menos 8x menos 10y más 41. Igual. Ahora, este símbolo de valor absoluto, al elevarlo al cuadrado, lo que está implicando es que las barras de valor absoluto ya no tienen sentido de existir. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo tengo más al cuadrado, eso me va a dar un signo más. Si yo tengo un menos al cuadrado, también me va a quedar un signo más. El valor absoluto lo que está haciendo es quitar el sentido de este signo. Pero al elevar al cuadrado, de todas maneras es positivo. O sea, ya no tiene sentido escribir las barras de valor absoluto porque el resultado siempre va a ser positivo. Al elevar al cuadrado, no importa qué signo se eleve, siempre queda positivo. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es elevar x más 5 al cuadrado, sin escribir las barras de valor absoluto. Entonces, al elevar al cuadrado, sabemos que el cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, más 10x, más el cuadrado del segundo, que es 25. Con eso ya tenemos la ecuación. Recuerden que para poder escribir la ecuación debe ser siempre la ecuación general, y la ecuación general hace referencia a que debe de estar igualado a 0. Por lo tanto, todos estos términos deben estar de un solo lado. Para que queden de un solo lado, vamos a hacer operaciones inversas. Vamos a dejar todo del lado izquierdo.
para que estas que son positivas se conserven positivas. Recuerden que los términos cuadráticos deben ser positivos. Por lo tanto, si observamos aquí, este x cuadrada está sumando. Por lo tanto, voy a restar x cuadrada del lado izquierdo y por la propiedad de la igualdad, también voy a restar x cuadrada del lado derecho. Resto x cuadrada del lado derecho. Luego, con 10x, como aquí está en suma, voy a restarle 10x para que esta suma me dé 0. Y por lo tanto, también a la x del lado izquierdo le voy a restar 10x. Y yéndonos al 25, este 25 está sumando, le voy a restar 25. Y también de este lado, al único que le puede restar 25 es al 41. Por lo tanto, al hacer las operaciones, esta x cuadrada menos x cuadrada me da 0. La y cuadrada no tiene con quién sumarse, por lo tanto sigue siendo y cuadrada. Y estos dos son términos semejantes. Al hacer la suma de estos dos, como son del mismo signo, se aplica la ley de la suma y se deja el signo predominante, que es el signo menos. Por lo tanto, 10 más 8 son 18, dejándolo en signo menos, menos 18x, luego menos 10y. Y aquí, al ser términos semejantes y ser de signos diferentes, estos dos al ser de signos diferentes, lo que voy a hacer va a ser una resta. La resta de 41 menos 25 es 16. Y ese 16 va a predominar el signo positivo porque es más grande. O sea, resto y se queda el signo del más grande. Más. Igual, si se dan cuenta del lado izquierdo, pues x cuadrada menos x cuadrada es 0, más 10x menos 10x es 0, y más 25 menos 25 es 0. Por lo tanto, me queda que esto es igual a 0. Y este es el resultado.